primera historia de terror. Mi nombre es Alejandro y soy un camionero veterano que ha pasado años recorriendo las carreteras de México. Durante mis viajes, he escuchado innumerables historias sobre fenómenos paranormales que han ocurrido en estas rutas solitarias y oscuras. Sin embargo, nunca creí en esas historias hasta que viví una experiencia que cambió mi perspectiva por completo. Era una noche de luna llena y estaba conduciendo a través de la carretera sinuosa que atraviesa las montañas de Oaxaca. La neblina se había apoderado de la carretera, reduciendo mi visibilidad y creando una atmósfera inquietante. A medida que avanzaba lentamente, comencé a sentir una sensación de malestar en el ambiente, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Decidí encender la radio para distraerme un poco de esa sensación incómoda. Sin embargo, en lugar de la música que esperaba escuchar, el dial de la radio comenzó a cambiar por sí solo, pasando de una estación a otra en un frenesí inexplicable. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras intentaba apagar la radio, pero parecía estar bajo el control de una fuerza invisible. Justo cuando estaba a punto de detener el camión y revisar la radio, algo impactó contra la parte trasera de mi vehículo con una fuerza sobrenatural. El camión se sacudió violentamente y sentí como si hubiera sido golpeado por un objeto invisible. Detuve el camión y salí para inspeccionar el daño, pero no encontré ningún signo de colisión ni rastro de lo que podría haberme golpeado. Mientras estaba afuera, tratando de entender lo que acababa de suceder, noté un destello de luz en la distancia. Era un fuego fatuo, una extraña luz que bailaba en medio de la niebla. Aunque sabía que debía mantenerme alejado de esas luces según las historias, sentí una extraña atracción hacia ellas, como si estuvieran llamándome. Intrigado y con una mezcla de miedo y curiosidad, decidí seguir la luz. Caminé por el borde de la carretera, internándome en el bosque oscuro. La luz parecía moverse, siempre justo fuera de mi alcance, guiándome más y más profundo en la oscuridad. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando finalmente me encontré en una pequeña glorieta rodeada de árboles. En el centro de la glorieta vi una figura humana envuelta en una neblina tenue. Estaba vestida con ropas antiguas y tenía un aspecto etéreo. A medida que me acerqué, la figura levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su mirada parecía penetrar en lo más profundo de mi alma, llenándome de una sensación de angustia y tristeza indescriptibles. Con voz suave pero lúgubre, la figura comenzó a contarme su historia. Era el espíritu de un camionero que había perdido la vida en un accidente en esta carretera décadas atrás. Desde entonces, su alma estaba atrapada en este lugar, vagando en busca de redención y paz. Su historia me conmovió profundamente y pude sentir su dolor y su anhelo de trascender esta existencia errante. Después de compartir su historia, la figura desapareció lentamente en la neblina, dejándome solo en la glorieta. Me sentí abrumado por la emoción y la extraña conexión que había establecido con el espíritu. A medida que la neblina comenzó a disiparse, regresé a mi camión con una nueva perspectiva sobre lo que yacía más allá de nuestra comprensión. Desde esa noche, nunca volví a escuchar esas historias paranormales de la misma manera. Ahora sé que las carreteras solitarias de México albergan secretos que van más allá de la realidad que percibimos. Cada vez que conduzco por esas carreteras, siento la presencia de aquellos que ya no están con nosotros, recordándome que hay más en este mundo de lo que podemos ver y comprender. Segunda historia de terror. Mi nombre es Carlos, y al igual que Alejandro, he pasado años recorriendo las carreteras de México como camionero. Una noche, mientras conducía por una carretera desolada en el norte del país, viví una experiencia que me hizo cuestionar la naturaleza de la realidad. Era una noche oscura y lluviosa, y la única compañía que tenía era el sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabina. Mis luces iluminaban la carretera empapada mientras avanzaba con cautela.
De repente, vi una figura borrosa en el costado de la carretera. Al principio, pensé que era un animal o un objeto, pero a medida que me acercaba, vi que era una mujer empapada y descalza, con vestimenta antigua y una mirada perdida. Instintivamente, frené el camión y me acerqué a ella. Parecía desorientada y confundida, como si estuviera perdida en el tiempo. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. En su lugar, extendió su mano hacia mí y me miró con ojos tristes y vacíos. Su presencia me envolvió en una sensación de frío intenso, a pesar de la cálida cabina del camión. Decidí que no podía dejarla allí sola bajo la lluvia, así que abrí la puerta del pasajero y le pedí que subiera. Sin decir una palabra, ella entró y se sentó en el asiento. El interior del camión se llenó de una extraña atmósfera, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Comencé a conducir nuevamente, y mientras lo hacía, noté que la mujer parecía desvanecerse gradualmente, como si fuera una ilusión. Intrigado y confundido, intenté hablar con ella nuevamente. Le pregunté su nombre y de dónde venía, pero solo obtuve respuestas vagas y susurros ininteligibles. La lluvia seguía cayendo, y la visibilidad empeoraba a medida que avanzaba. De repente, la mujer señaló hacia adelante y murmuró una advertencia en voz baja. Miré hacia la dirección que indicaba y vi una curva cerrada en la carretera. Frené a tiempo y giré con cuidado, evitando lo que podría haber sido un accidente grave. Cuando volví la vista hacia el asiento del pasajero, la mujer había desaparecido por completo. Estacioné el camión en el arcén y salí para buscarla, pero no había rastro de ella en ninguna dirección. La lluvia había borrado cualquier huella que podría haber dejado. Me senté en el camión, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Era un fantasma? ¿Una ilusión? No podía encontrar una explicación lógica para lo que había presenciado. Continué mi viaje, con la sensación de que había atravesado un velo entre nuestro mundo y otro desconocido. Las historias de espíritus errantes en las carreteras de México cobraron un nuevo significado para mí. A medida que avanzaba por esa carretera interminable, me di cuenta de que hay fuerzas en juego que van más allá de nuestra comprensión racional, y que las carreteras solitarias de este país guardan secretos que desafían la lógica y la realidad tal como las conocemos. Tercera historia de terror. Mi nombre es Juan, y he pasado gran parte de mi vida detrás del volante de un camión, cruzando las extensas carreteras de México. Una noche, mientras viajaba por una ruta solitaria en el estado de Veracruz, experimenté algo que me hizo cuestionar mi escepticismo hacia lo sobrenatural. Era una noche tranquila, iluminada por una luna llena que arrojaba una luz pálida sobre la carretera. El sonido monótono del motor y los faros que cortaban la oscuridad eran las únicas compañías en mi viaje nocturno. A medida que avanzaba, empecé a sentir una sensación de inquietud, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos desde las sombras. Decidí ignorar esa incómoda sensación y centrarme en el camino. Sin embargo, de repente, los faros del camión se apagaron sin previo aviso, sumiéndome en una oscuridad total. Intenté encenderlos de nuevo, pero no hubo respuesta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras luchaba por controlar el pánico. Frené el camión y me detuve en el arcén. Saliendo con una linterna en mano, abrí el capó y revisé los cables y conexiones. Para mi sorpresa, todo parecía estar en orden y no había razón aparente para el fallo en los faros. Mientras estaba allí, rodeado por la negrura de la noche, escuché un susurro suave, como un eco distante. Me volteé en todas direcciones, tratando de localizar la fuente del susurro. Fue entonces cuando noté una figura tenue parada a unos metros de distancia. Era una mujer vestida con ropas antiguas y cabello largo que ondeaba en el viento. A pesar de la tenue luz de la linterna, sus ojos parecían brillar con una luminosidad sobrenatural.
¿Necesitas ayuda?, pregunté con cautela. La figura no respondió con palabras, pero extendió su mano hacia mí con una expresión triste en su rostro. Aunque una parte de mí estaba atemorizada, sentí una extraña compasión y empatía por ella. Extendí mi mano para tomar la suya. En el momento en que nuestras manos se tocaron, sentí una oleada de emociones abrumadoras, tristeza, desesperación y una sensación de pérdida profunda. A través de un torrente de imágenes y sentimientos, comprendí que esta mujer había sido una viajera en esta carretera décadas atrás. Había estado involucrada en un accidente fatal y su espíritu había quedado atrapado en la tierra, incapaz de encontrar la paz. Las imágenes y emociones disminuyeron y me encontré de nuevo en la oscuridad de la carretera. La figura de la mujer había desaparecido y los faros del camión se encendieron de repente como si nunca hubieran estado apagados. Con un corazón acelerado y una mezcla de asombro y miedo, reanudé mi viaje. Desde esa noche ya no pude negar la existencia de lo paranormal en las carreteras de México. Descubrí que estas rutas antiguas albergan historias no contadas de aquellos que han perdido la vida en circunstancias trágicas. Cada vez que conduzco por esas carreteras, siento la presencia de aquellos que todavía vagan en busca de paz y redención, recordándome que nuestro mundo es mucho más misterioso de lo que podemos comprender. Cuarta historia de terror. Me llamo Martín y, al igual que mis colegas, he recorrido las carreteras de México durante muchos años. Una noche, mientras conducía por una carretera remota en el estado de Chiapas, tuve una experiencia que me cambió para siempre y me mostró que hay fuerzas en juego más allá de nuestra comprensión. Era una noche sin luna, donde las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro. Me encontraba en una carretera sinuosa que atravesaba densos bosques y montañas. A medida que avanzaba, comencé a sentir una presencia inusual en el aire, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Intenté ignorar la sensación y me concentré en la carretera, pero de repente, el motor del camión comenzó a fallar y las luces se apagaron, dejándome en la oscuridad total. Frené el camión y me detuve al lado de la carretera, tratando de entender lo que estaba pasando. No tenía señal de teléfono y estaba solo en medio de la nada. Mientras estaba allí, rodeado por la negrura, escuché un susurro lejano que parecía susurrar mi nombre. La sensación de inquietud creció y, de repente, vi una luz tenue que se movía entre los árboles cercanos. Me acerqué con precaución y vi a una figura humana al borde del camino. Era una mujer con una presencia etérea, vestida con ropas que parecían ser de otra época. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, aunque sabía que estaba hablando con algo más allá de lo terrenal. La figura levantó la cabeza, revelando unos ojos que brillaban con una tristeza profunda. No pronunció una palabra, pero extendió la mano hacia mí. Su tacto era frío como el hielo, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. A medida que nuestros dedos se tocaban, fui transportado a otro lugar y tiempo. Vi imágenes de una caravana de carros tirados por caballos, cruzando la misma carretera décadas atrás. La mujer, cuyo nombre era Elena, estaba entre ellos, cuidando de su familia mientras viajaban hacia un nuevo hogar. Sin embargo, un trágico accidente dejó a Elena atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las imágenes se desvanecieron y me encontré de nuevo en la oscuridad de la carretera. La figura de Elena seguía a mi lado, mirándome con ojos llenos de anhelo. A través de una mezcla de susurros y emociones compartidas, entendí que ella estaba buscando su camino hacia la paz y necesitaba mi ayuda para encontrarlo. Movido por una mezcla de compasión y temor, le prometí a Elena que haría todo lo posible para ayudarla. Encendí el motor del camión y las luces se encendieron de nuevo, como si su presencia hubiera causado la falla momentánea. Con Elena a mi lado, continué conduciendo por la carretera mientras ella me guiaba a través de la oscuridad.
Después de lo que pareció ser una eternidad, llegamos a un claro en el bosque, donde una antigua cruz de madera marcaba el lugar de su tragedia. Elena extendió su mano hacia la cruz y, con un susurro suave, desapareció lentamente en el aire. Sentí una mezcla de tristeza y alivio mientras observaba su partida. Continué mi viaje con una profunda sensación de asombro y humildad. La experiencia con Elena me enseñó que las carreteras de México no solo son rutas físicas, sino también senderos de historias no contadas y espíritus que aún buscan su destino final. Desde esa noche, siento una conexión especial con estas carreteras y una profunda reverencia por las historias que guardan.